Muy buenos días. Hoy les voy a hablar de la distribución física internacional, de lo que viene siendo el tema de las minas, de las esmeraldas, perdón. Entonces, como tal, hoy les voy a presentar el análisis integral de la gestión de distribución física internacional de FI, enfocado en uno de los productos de mayor valor y complejidad logística de nuestro país, que vienen siendo como tal las esmeraldas. A lo largo de esta exposición abordaré el tema de la caracterización del producto en boca de mina hasta su llegada al consumidor final en los mercados internacionales más exigentes. Bueno, en cuanto a su definición del producto y naturaleza logística, para entender la DFI de las esmeraldas, primero se debe como tal comprender su naturaleza. Las esmeraldas colombianas se consideran de las más valiosas del mundo debido a su brillo, pureza y a un color verde intenso, único que proviene de depósitos sedimentarios ricos en lo que viene siendo el cromo y el vanadio, principalmente situados en el cinturón esmeraldero de Boyacá, en zonas tales como Muso, Chivor y Coscuez. Desde la perspectiva de la logística internacional, las esmeraldas se clasifican como una carga valiosa. Esto significa que tienen como tal una relación valor-peso extremadamente alta. Un paquete de apenas un par de gramos o quilates pueden valer cientos de miles de dólares. Por lo tanto, el reto logístico no reside solamente en el volumen ni en el peso del contenedor, sino que también en la seguridad, la trazabilidad y la integridad de la cadena de custodia como tal. En cuanto a sus metas y objetivos y en el análisis costo-beneficio, pasando a nuestros objetivos comerciales de lo que viene siendo la exportación, la meta principal es consolidar a Colombia no solo como exportador de piedra en bruto, sino como un líder en gemas talladas de alto valor agregado y piezas de alta joyería, posicionándonos firmemente en mercados de lujo como el Medio Oriente y Asia. Al final, la relación costo-beneficio, observamos un fenómeno interesante en la DFI. Los costos fijos de transporte blindado, custodio armado y pólizas de seguro especializados son absolutos y relativamente elevados en términos monetarios. Más sin embargo, cuando los comparamos con un porcentaje del valor total del lote exportado, representan un porcentaje mínimo frecuentemente inferior a lo que viene siendo entre el 3 al 5% del valor FOB. Esto hace que el margen de beneficio neto sea sumamente atractivo para la empresa exportadora. En cuanto a lo que viene siendo los mercados de destino y exportadores de oportunidades de expansión como tal en cuanto a la geografía de nuestras exportaciones, actualmente el principal destino de la esmeralda colombiana vendría a ser Estados Unidos, absorbiendo cerca del 45% del volumen en ventas, seguido muy de cerca por Hong Kong, que representa aproximadamente un 38% y funciona como tal, como la puerta de entrada estratégica hacia el mercado asiático. Ya en menor proporción encontramos países europeos, como lo viene siendo Suiza, Francia e Italia. Más sin embargo, el objetivo estratégico de expansión apunta directamente a lo que viene siendo los Emiratos Árabes Unidos y Japón, que es como tal el centro global del comercio de gemas y joyerías de alto lujo. Bueno, en cuanto a los requisitos y regulaciones de trámites nacionales, entrando en la parte operativa y legal, para poder comercializar
o mover como tal las esmeraldas dentro del territorio nacional antes de exportar, se debe cumplir con una normativa bastante rigurosa establecida por el Ministerio de Minas y la DIAN. Como tal, la primera vendría siendo la inscripción en el RUCOM, que es todo comercializador exportador debe estar registrado en el Registro Único de Comercializadores en Minerales, RUCOM, que acredite que la piedra proviene de un título minero legal y no de una minería como tal ilegal. En cuanto a la facturación electrónica, que vendría a ser el 2, es que cada transacción eh, interna requiere una factura electrónica autorizada por la DIAN con una descripción totalmente detallada de todo el lote. Y en el 3, que es como tal los vistos buenos de la Agencia Nacional de Minería, es que es indispensable tramitar el comprobante de origen y la autorización de traslado que certifica legalmente la cantidad y especificaciones del lote antes de moverlo hacia como tal la aduana. Ya para hablar sobre el tema de documentación internacional y requisitos de exportación, para formalizar como tal el despacho de exportación hacia el exterior, la DFI exige tres pilares fundamentales, que viene siendo el pago de regalías mineras en Colombia, que es obligatorio acreditar el pago previo del 1.5% del valor en regalías a favor del Estado antes de que la mercancía como tal salga del país. La 2 es como tal la certificación geomológica, que pide como tal que se requiera un certificado oficial emitido por laboratorios acreditados, donde se detalle el corte, el peso en quilates y la claridad y origen de las piedras, garantizando como tal la autenticidad frente a la aduana receptora. Y el tercero vendría a ser el sistema BUSE IDES, que es como tal la operación que canaliza a través de ventanilla única de comercio exterior, generando la declaración de exportación ante la DIAN y asegurando el cumplimiento de los acuerdos comerciales o aranceles aplicables en el país de destino. En cuanto a lo que viene siendo las etapas de distribución física internacional, en esta diapositiva como tal, perdón, podemos observar y evidenciar la cadena cronológica completa de la FI, que se trata únicamente del viaje en avión, sino de una serie de eslabones interconectados. Como tal, se inicia desde lo que viene siendo la extracción legal en la mina, seguido como tal del tallado y clasificación gemológica en talleres especializados. Luego se pasa a la fase de empaque, de seguridad y peritaje, para posteriormente realizar el transporte terrestre custodiado hasta el aeropuerto, en este caso El Dorado. Allí se realizan los trámites aduaneros de inspección en la BUCE, DIAN. Se aborda como tal el transporte aéreo internacional y finalmente se efectúa la desaduanamiento, perdón, y entrega final en las bóvedas de como tal del comprador en el extranjero. En cuanto a lo que viene siendo el empaque, el embalaje y los protocolos de seguridad, como se menciona, la seguridad es el corazón de esta operación en el embalaje de las esmeraldas. No es un empaque estándar, sigue como tal un protocolo multicapa inviolable. En el nivel primario, como tal, estarían que las piedras se fijan individualmente en estuches o cápsulas de acrílico acolchadas para cuidar como tal los rozamientos o fracturas mecánicas. En el nivel secundario, estas cápsulas se introducen en bolsas
plastificadas de alta seguridad, provistas de sellos térmicos, los cuales revelan como tal inmediatamente la palabra void o evidencia visible al intentar ser manipuladas o abiertas. Y ya como tal en el sector terciario y de transporte, el paquete completo se deposita en maletines blindados de fibra de carbono, equipados con cerraduras de combinación digital de rastreo por GPS satelital en tiempo real. Ya en los costos logísticos y el modo de transporte, por razones evidentes de tiempo y seguridad, el transporte aéreo es la única modalidad viable para lo que vienen siendo las esmeraldas. No se utiliza una carga consolidada común, sino que son vuelos comerciales o de carga regular bajo el régimen especial de carga VAL, que es como tal valor declarado, o a servicios de mensajería internacional especializada. Eh, Al desglosar la matriz de costos logísticos, se encuentran tres grandes componentes, que uno vendría a ser el flete de seguridad, que incluye las recargas, especificaciones por manejo de mercancías de valor, la agencia aduanera y tasas, que es como tal los honorarios de agencias de aduanas e inspecciones. Y el 3 como tal, que es el seguro de transporte internacional, que es en la parte de mayor peso dentro del costo logístico. Y es obligatorio contratar una póliza contra todo riesgo que cubra el 110 del valor declarado como tal del lote. En cuanto a los Inconters, perdón, recomendados y los desafíos, un aspecto crucial de nuestra materia del DFI es la elección correcta de las reglas Inconters del 2020. Los Inconters recomendados para este caso serían los FCA y los ZIP. El FCA es ideal si el comprador internacional prefiere gestionar su propia aerolínea blindada. Como tal, se le entrega la mercancía en el aeropuerto, despachado de exportación, y la responsabilidad se transfiere como tal a él. Y ya en el tema del chip, es perfecto en cuanto a como exportadores, o que como tal se le ofrece un servicio completo. Se le paga el flete aéreo y la póliza de seguros de máxima cobertura hasta el aeropuerto del país de destino. En cuanto a lo que viene siendo el análisis del IVA, y aspectos tributarios. En el apartado fiscal y tributario debemos hacer una clara diferenciación entre lo que viene siendo el mercado nacional y el mercado de exportación. En cuanto al mercado nacional o la venta nacional, las ventas internas de esmeralda procesadas o joyas en Colombia están grabadas con la tarifa general de un 18% del IVA, y es importante anotar que los turistas extranjeros que compran joyas en el país puedan solicitar como tal la devolución de este IVA al salir como tal del aeropuerto. En la venta de exportación, de acuerdo con el artículo 481 del Estatuto Tributario colombiano, las exportaciones de bienes están del IVA de una tarifa del 0%. Esto no solo evita como tal encarecer el producto en el exterior del mercado internacional, sino que otorga al exportador el derecho de solicitar a la DIAN la devolución de los saldos a favor por el IVA descontable pagado en los insumos o servicios del proceso productivo. Y bueno, ya para concluir, como tal, la distribución física internacional de las esmeraldas colombianas demuestra que la logística moderna va mucho más allá de mover mercancía. Implica también como tal una perfecta integración entre la trazabilidad legal en la mina,
los estándares de empaque inviable, la selección acertada de incoterms multimodales y la optimización de beneficios tributarios. Muchas gracias.